Hola, bienvenidos a una nueva perla de la palabra, que el Señor les bendiga. El día de hoy vamos a compartir acerca de la base del verdadero conocimiento. Para comenzar necesitamos diferenciar lo que es el conocimiento de la información. La información es un conocimiento que tenemos pero que no aplicamos, que simplemente está en nuestra mente pero no tiene ninguna aplicación práctica fundamentalmente. En tanto que el conocimiento es el conocimiento de los principios fundamentales que nos sirven para vivir, para el buen vivir. Desde esa perspectiva, la base del verdadero conocimiento del buen vivir es el temor de Jehová. La palabra de Dios dice en Proverbios capítulo 1, versículo 7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Y eso qué significa? La sabiduría es la aplicación práctica del conocimiento a nuestra vida. Sabiduría no es tener mucha información, sabiduría no es saber muchas cosas, saber mucho de muchas cosas. La sabiduría es vivir bien, y el buen vivir está fundamentado en el temor de Jehová, y el buen vivir es la aplicación de la palabra de Dios a nuestras vidas. Y la palabra de Dios dice también en Proverbios 1:7 que los insensatos desprecian la sabiduría y la disciplina, es decir, pueden tener mucha información, pueden tener mucho saber de muchas cosas, pero si no tienen un buen vivir, eso es necedad, eso es insensatez. La palabra nos enseña en Proverbios capítulo 16, versículo 25, que no seamos sabios en nuestra propia opinión, es decir, no la sabiduría humana. La sabiduría humana consiste en tener mucha información de muchas cosas, pero la sabiduría divina consiste en tener la información del conocimiento de la palabra de Dios, y además del conocimiento de la palabra de Dios, la aplicación práctica en nuestras vidas. Temer al Señor es mejor. ¿Y qué significa temer al Señor? No significa tenerle pavor, pánico, miedo, etcétera, sino que cuando la palabra de Dios nos habla del temor de Jehová, se refiere a respeto, a obediencia, a reverencia, a honra, a sujeción, a confianza, a perseverancia. Notemos, respeto, reverencia. Dios no es igual que nosotros. Él es superior, infinitamente sabio, infinitamente eterno, infinitamente santo, infinitamente verdadero, muy por encima de nosotros, y eso nos debería llevar al respeto y a la reverencia, igual que a la honra. La honra es reconocer lo que Dios es y lo que Dios hace en nuestras vidas. Por el otro lado, si Dios es Dios, la respuesta que nosotros necesitamos darle a ello es la obediencia y la sujeción a Él. ¿Por qué razón? Porque si Dios es Dios, Él es el que manda, Él es el autor de la vida, Él es nuestro creador, y Él nos creó con un propósito, y ese propósito es, para alcanzar ese propósito necesitamos la obediencia. Y por el otro lado, tanto la honra, el respeto, la obediencia, la reverencia, la sujeción a Él nos llena de confianza y de perseverancia en el buen vivir. El temor de Jehová, la palabra de Dios nos enseña sus beneficios. En primer lugar, nos aparta del mal y por consecuencia nos acerca al bien y a las bendiciones. La palabra de Dios en el Salmo 1, versículos del 1 al 3 nos lo enseña. Bienaventurado el varón que no anda en consejo de malos, ni se sienta en silla de escarnecedores, ni anda en camino de pecadores, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en ella medita de día y de noche. Entonces será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su hoja a su tiempo, su fruto no cae, y todo lo que hace, su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará, le saldrá bien.
Por el otro lado, la palabra en Proverbios capítulo 8, versículo 13, nos enseña que el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. Por el otro lado, también en Proverbios 16:6 dice la palabra: con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Entonces, el primer beneficio del temor del Señor es que nos aparta del mal, y si nos aparta del mal, nos acerca al bien, y si nos acerca al bien, la palabra dice en Gálatas capítulo 6, versículos 7 y 8, que Dios no puede ser burlado, que todo lo que el hombre siembra, eso también cosechará, que si siembra para la carne, de la carne del mal, de la carne cosechará ruina, mas si siembra para el espíritu, del espíritu cosechará vida y vida eterna. Otro beneficio es que el temor del Señor es vida y reposo para nosotros, y no seremos visitados del mal. Proverbios 19:23 dice: el temor de Jehová es para vida, y con él vivirá lleno de reposo el hombre, no será visitado del mal. Por el otro lado, el temor del Señor es nuestra confianza. En Job capítulo 4, versículo 6 dice: ¿no es tu temor a Dios tu confianza? ¿No es tu esperanza la integridad de tus caminos? Y en Proverbios 14:26, en el temor de Jehová está la fuerte confianza, y esperanza tendrán sus hijos. Como ya vimos también, el temor de Dios es el principio de la sabiduría, del buen vivir, en bendiciones, en plenitud. El Salmo 111, versículo 10 dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos, su loor, su honra permanece para siempre. Proverbios 9:10, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Altísimo la inteligencia. Por el otro lado, Proverbios 10:27 nos habla acerca de que el temor de Dios, nos habla acerca del temor de Dios de esta manera: el temor de Jehová aumentará los días, mas los años de los que no tienen temor de Dios serán acortados. O sea, aumentará nuestros años, nuestro buen vivir, y afirmará también nuestra esperanza. Proverbios 14:26, en el temor de Jehová está la fuerte confianza, y esperanza tendrán sus hijos. En la confianza y la esperanza tienen que ver, por ejemplo, la confianza en lo que dice Primera de Juan capítulo 5, versículo 14, que si oramos conforme a su voluntad, tendremos las peticiones que le hayamos hecho. Y en cuanto a la esperanza, si caminamos en él, si caminamos en el temor del Señor, si caminamos en la obediencia a su palabra, tendremos vida eterna, y entonces iremos en la eternidad a un lugar donde ya no habrá más lágrimas, ni más tristeza, ni más dolor, ni más corrupción, ni más necesidad, ni más problemas, ni adversidades, sino que viviremos una vida perfecta, como dice Apocalipsis capítulo 21, versículo 4. Por el otro lado, Proverbios 14:27 también nos enseña que el temor de Jehová es manantial de vida, y nos aparta de los lazos de la muerte, de los lazos de la ruina. En Proverbios 22:4, la palabra de Dios nos enseña que del temor de Jehová, su remuneración son riquezas, honra y vida, sabiduría, ciencia y abundancia de salvación, vida eterna. Isaías 33:6 nos dice que es un tesoro invaluable, en tanto que la falta de temor de Dios es iniquidad, maldad, pecado, como dice el Salmo 36:1, y además acorta los días de nuestra vida, Proverbios 10:27. Y el temor de Dios es algo en lo cual necesitamos perseverar. Ya dijimos que temor de Dios es reverencia, honra, respeto, sujeción, obediencia, confianza, perseverancia. Necesitamos perseverar en el temor del Señor todo el tiempo. Proverbios 23:17 nos dice: no tenga tu corazón envidia de los pecadores,
antes persevera en el temor de Jehová todo el tiempo. ¿Por qué? Porque si perseveramos en el temor de Jehová todo el tiempo, en el temor de Dios, no vamos a envidiar lo que tienen los impíos, los que no temen a Dios, porque nosotros tendremos algo mucho mejor y mayor que eso. En primer lugar, tendremos una vida plena, una vida abundante, una vida bendecida, una vida en victoria, tendremos una vida en esperanza y mantendremos el buen vivir. No solo aquí en la tierra, sino que además tendremos todas las cosas, dice la palabra en Mateo capítulo 6, versículo 33, que si obedecemos al Señor, si buscamos el reino de Dios y su justicia, todas las cosas nos serán dadas por añadidura. Y el temor de Dios está ya en nuestro corazón. Si usted y yo somos creyentes, ya el temor de Dios está en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el espíritu de temor de Dios, como nos dice la palabra en Isaías capítulo 11, versículo 2. Y por lo tanto, si el Espíritu Santo está en nosotros, parte de lo que produce el Espíritu Santo en nosotros es el temor de Dios. Y lo que nosotros necesitamos es entenderlo, atenderlo, seguirlo, aplicarlo, obedecerlo para que nos vaya bien en la vida. Como vemos, hicimos una revisión en muchos libros de la palabra de Dios acerca de lo que es el temor de Dios. El temor de Dios la palabra nos habla mucho acerca de ello, porque el temor de Dios es el principio de la sabiduría, el principio del buen vivir. Comenzamos nuestro buen vivir cuando comenzamos a caminar en el Señor, recién le hemos conocido, y en ese momento obedecemos por temor de Dios. Pero si el principio de la sabiduría es el temor del Señor, ¿cuál será el final de la sabiduría? El final de la sabiduría es el amor, es la obediencia por amor. Comenzamos obedeciendo por temor y al ir creciendo en el Señor, al ir avanzando, madurando, siendo perfeccionados por el Espíritu Santo en nuestra vida como creyentes, entonces vamos a pasar de la obediencia por temor a la obediencia por amor. Muy bien, con esto hemos el tema, solo quiero terminar con algo. El tema del temor de Dios hoy no es un tema muy compartido en muchos lugares, pero eso no quiere decir que no sea un tema importante. El temor de Dios es el principio del buen vivir. De balde está que usted y yo sepamos todas las promesas y clamemos el cumplimiento de todas esas promesas en nuestra vida si no tenemos temor del Señor, porque el temor del Señor nos lleva a la obediencia y la obediencia es el canal por el cual Dios nos bendice. Dice la palabra en Deuteronomio 28, versículos del 1 al 2, que si nosotros obedecemos la palabra de Dios, vendrán sobre nosotros todas sus bendiciones y nos alcanzarán. Lo mismo que Mateo capítulo 6, versículo 33. Si buscamos el reino de Dios y su justicia, y eso es, si es el reino, eso implica obediencia, entonces todas las cosas nos vendrán por añadidura. El temor de Dios es algo importante, algo fundamental en nuestras vidas. Es la base del verdadero conocimiento de Dios y es la base del buen vivir, porque la sabiduría son los principios del buen vivir para cada uno de nosotros, que es lo que Dios quiere para nuestras vidas, porque dice la palabra en Juan 10:10 que el Señor vino para que nosotros tuviéramos vida y vida en abundancia, y esa vida en abundancia es la vida Shalom, y la vida Shalom es una vida en bendición, una vida en paz, una vida en dicha, una vida en felicidad, una vida en plenitud, y la base de todo esto es el temor del Señor. Y ese temor, como vuelvo a repetir, es respeto, obediencia, reverencia, honra, sujeción, confianza y perseverancia, por lo menos. Muy bien, con esto hemos llegado al final de esta perla de la palabra. Que el Señor les bendiga, les guarde y nos vemos en la próxima perla de la palabra. Les recuerdo que tenemos perlas de la palabra en la mañana, mediodía y en la noche para edificar nuestra fe.
como dice el Salmo 1:2, para que meditemos en la palabra de día y de noche, y en la palabra esté nuestra delicia, para que nos vaya bien en todo lo que hagamos. Muy bien, hemos terminado entonces. Bendiciones, un abrazo para todos y gracias por conectarse.